que no vi un día. Creo que vi a todos, o saludé a todos, pero por las dudas. Y el otro día, lunes, martes, me preguntaba Sandra de qué iba a hablar. Y obviamente todavía no sabía. Pero si hay algo que ya tenía seguro, es que Dios obra y todos los domingos hay un hilo conductor que el Señor, que el Espíritu Santo, hace que así sea. Aunque no digamos, mirá que voy a hablar de tal cosa, el Señor hace que así sea. El tema siempre es uno. Además de que, obviamente, que el tema siempre es uno, que es Jesús, ¿no? Que es nuestro Salvador. Y antes de comenzar la lectura, es un cuento que el otro día escuché, me encantó, me gustó mucho. Y resulta que en un pueblo, un noble quería hacer una iglesia, no había una iglesia en ese pueblo, ¿no? Quería hacer una iglesia y comenzó a hacer una iglesia. Grande, preciosa, tremenda iglesia. Nadie ha visto ni él había mostrado los planos. Cuando termina la iglesia, preciosa los bancos, pues, no había luz, no había. El hombre le dio unas lámparas a cada miembro de la iglesia, a cada familia, a cada persona. Y se las dio para que se las llevaran. Y cada día, cada uno tenía que llevar las lámparas encendidas a la iglesia. Y todos en la iglesia, con lámpara encendida, había calor y había luz, ¿no? Y cuando alguno faltaba, se notaba que no había tanta luz en ese lugar y que no había tanto calor. Qué lindo este cuento a mí me decía, en esto de que se nota cuando alguien no está, y no por reclamar, sino porque se le extraña en su calor, en su calidez, ¿no? Y que además su compañía da luz y calor. Y el título que muy pocas veces tengo tan claro el título de la prédica, es: qué bendición es congregarnos y estar en la presencia de nuestro Dios. Para eso vamos a leer Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 31. Juan, capítulo 20, del 24 al 31. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás.
Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Pasaje conocido, en el libro de Juan, que es escrito por Juan, el discípulo de Jesús, al que Jesús amaba, dice, ¿no? Y no es que no amara a los otros, ¿no? Sino que tenía un sentimiento especial, tenía un vínculo especial. O por lo menos hacerlo lo dice acá. En los otros evangelios no dice amaba a Juan, pero él se dice, ¿no? Y Juan, que escribe el evangelio posteriormente a los otros 3 evangelios, más o menos en el año 70, otros dicen 85, y lo escribe de una manera bastante distinta Juan a los otros 3 evangelios, con mucho simbolismo, con una teología como un poquito más desarrollada. El número 7, hablando de las 7 primicias, el número 7 es algo que le gusta mucho a Juan. Hay 7 señales en el libro de Apocalipsis, que también es Juan. El número 7 está muy presente, que es un número que simboliza o quiere un todo, ¿no? Como los 7 días de la creación, como un todo bien hecho, ¿no? Y Juan, en este pasaje, que habla de la resurrección de Jesús, en este pasaje, en el cual comienza con Tomás, el contexto de este pasaje es que Jesús había resucitado. Jesús había sido crucificado un viernes y había resucitado el domingo, en la mañana. Jesús, y estaban todos obviamente muy tristes, muy tristes. Había resucitado, se les había aparecido ya, y Tomás no estaba. Y ahora vamos a leerlo más detenidamente, porque ahora lo leí como lo había leído 1000 veces. Porque dice, Tomás, el que apodaban el gemelo. Yo todas las veces que había leído, el gemelo. No dice de quién. No dice de quién era el gemelo en la Biblia. No dicen si era gemelo de una hermana o de un hermano. No dice su nombre. Era uno de los 12 y no estaba ahí. No dice por qué tampoco. No dice por qué. Por eso está bueno saber el contexto. Seguramente estaba muy triste, ¿no? Y hay personas que prefieren estar con otros siendo consolados, y hay personas que prefieren apartarse. No lo dice. Y así que los otros discípulos que sí habían estado con Jesús, les dice a él, les cuenta como cualquiera de nosotros le contaría. Hemos visto al Señor. Acá hay signo de exclamación. Cuando lo leemos así nomás le estamos faltando, ¿no? A los signos de exclamación. Hemos visto al Señor después de que falleció, después de que lo crucificaron, después de que lo humillaron, después de que lo maltrataron, después de que lo vimos sangrar, lo vimos morir. Después de que había mucha angustia,
verlo era algo que les daba muchísima alegría. No le dijeron así nomás, ¿viste que el domingo pasado? ¿Viste que estuvo Jesús? No, con muchísima alegría le dijeron. Hemos visto al Señor. Y Juan contesta como contesta, ¿no? Y bueno, hasta que no... Y yo estaba ahí, yo lo vi. Hasta que no vea sus agujeros, sus marcas de los clavos, tremendo. Hasta que no vea su costado, ¿no? Que fue, con la lanza fue lastimado en su costado. Hasta que yo no vea y toque, no voy a creer. No voy a creer. Y pasa una semana más tarde, en el 26. Los discípulos estaban de nuevo en la casa. Esta vez estaba Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, estaban en esa casa que algunos dicen que era el aposento alto, donde ellos habían estado en Juan, en el capítulo 14, el 17, en el aposento alto. Jesús habla un montón con ellos, un montón. Y ahí, en realidad, a ella les había dicho lo que iba a suceder. Pero entender unas palabras y después emocionalmente, vívidamente, ver que a quien que vos creías casi capaz de todas las cosas, no, casi no, capaz de todas las cosas, había hecho señales maravillosas y Tomás estaba ahí. Entonces Tomás, y la mayoría de ellos, no va a morir con nada. No va a morir con nada. Resucitó a Lázaro, caminó sobre el primer surfista, ¿no? Caminó sobre el mar, todas las señales que había hecho, y creían que era el Mesías, y un Mesías guerrero, un Mesías que lo iba a poder con todo. Eso era lo que toda la sociedad tenía en mente. Cuando fallece, cuando lo crucifican, ¿no? Yo también pensaba, ¿no? Yo creo que hasta el último segundo de que está siendo crucificado va a pensar, se baja ahora en cualquier momento. Entonces, la angustia era tan tremenda que para mí viene enojo esa respuesta de Tomás hacia la alegría de los discípulos fue mucho enojo. John MacArthur, que es un pastor estadounidense, falleció hace poquito, no sé si alguno lo conoce, y un teólogo, un estudioso, decía que Tomás era alguien como pesimista, alguien que todo el tiempo veía más lo negativo en las cosas que lo positivo, ¿no? Dijéramos nosotros, le busca el pelo al huevo todo el tiempo, ¿no? Alguien muy negativo. Y bueno, sin duda que a alguien así le iba a ser más difícil. En esta semana posterior que se reúne, que Jesús épicamente, ¿no? Diríamos hoy, épicamente, entra con la puerta cerrada, clara, entra Jesús, se pone en medio de los discípulos, saluda, ¿no? Que la paz sea con ustedes. No es un saludo cualquiera. Si bien es un saludo común, para los hebreos, en el capítulo 14, vamos ahí, el capítulo 14, versículo, que les digo, ella venía hablando igual, es un versículo muy conocido, igual, ella venía hablando de esta paz. No es cualquier paz. La paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Cuando él saluda, sí que es un saludo común, ¿no? La paz sea con ustedes. Lo repite en el versículo 21. El pasaje arranca en el 24 y en el 21, que no lo leí, dice, la paz sea con ustedes. La primera vez que los vio. No es un saludo cualquiera. Les está recordando que él les había dicho lo que iba a suceder y que estén tranquilos. Que la paz que da él no es cualquier paz. No es tranquilidad en medio de una cantidad de niños saltando y corriendo. Es una paz distinta.
es una paz del Espíritu Santo que está con nosotros. Luego, ¿no? En el 27 le dijo a Tomás, y acá hay otra como, ¿no? como épica, o como en realidad deberíamos tener todo claro. Dios está en todos lados. Dios nos escucha, ¿no? Porque acá va a hablar con Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela. ¿Viste? Te escuchó, es como, le faltaba poner acá en el pasaje, Dios escuchó a Tomás cuando lo dijo. Porque lo primero, después que saludó, dijo, vení. Dios está en todos lados. Yo cuando era chico, no sé si todos saben, iba a una iglesia de Benecer, allá cerca de casa, y de ahí me quedó un matrimonio precioso mío, y Lilian, me acuerdo, que siempre, cada vez que me ve, y antes me decía, hay que vivir, porque como los niños se portan bien, o se supone que se deben portar bien cuando están los padres, hay que vivir sabiendo que Dios siempre me está mirando. Que Dios está en todos lados, me está mirando, me está escuchando. No lo tuvo presente Tomás acá. No lo tuvo presente. Porque Dios lo escuchó. Entonces lo primero que hizo cuando lo vio fue decirle y pedirle, vení, hacé lo que vos querías hacer. No sé si acá no dice si fue, lo tocó, si fue. Lo que dice es que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Exclamó, Señor mío, Dios mío, te vi. No puedo creerlo. Así dijo. No dijo, ahora sé que sí, que eres Dios, ahora creo. Es un reconocimiento de Dios, de mi Dios. No es cualquier palabra la que dice ahí. Porque me has visto creído, le dijo Jesús. ¿No? Ahí lo reprende. Amablemente, con amor. Porque me viste y creíste. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Por algunos que creyeron ahí y por las nuevas generaciones, ¿no? Elogia a aquellos que tienen una fe tan linda, tan fuerte, que creen sin ver. Y Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, ¿no? Y por eso lo primero que les decía y que le hablaba un poquito de Juan y de la estructura y de cómo le gustaba escribir y el número 7, porque no es que solamente hizo estas 7 señales, hizo muchísimas más. Eligió estas 7. Pero todas estas que se escribieron, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El propósito del Evangelio de Juan, para sus lectores, primero, y para todos nosotros, es este. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida. Vida de verdad, vida plena, una vida con sentido. Pablo creo que es que dice, Cristo nos salvó de la vana manera de vivir sin sentido. Qué tremendo que es esto, qué lindo que es esto, ¿no? Hoy en un mundo tan confundido. Tomás. Tenemos acá en este pasaje, ¿no? Tenemos como a los discípulos, que nos los nombra 2 veces, tenemos a Tomás y tenemos a Jesús. A los discípulos reunidos, por eso yo hablaba de lo lindo que es congregarse, ¿no? Y pensaban, cuando Tomás no estuvo, estaba Jesús cuando ellos se reunían. Cuando Tomás estuvo, siempre que se reúnen en su nombre, como dice la palabra, Jesús se hace presente. Nuestro Salvador se hace presente. Y siempre, estemos como estemos, es lindo ir al encuentro.
¿no? Lindo ir a congregarnos, estemos mal, estemos bien. No es cuestionar ni condenar a aquel que decidió no ir, porque por ahí no se siente bien, pero es decir y es motivar, igual, porque es de mucha bendición estar. Y cuando venís, no se te va a decir, ¿por qué no viniste? Se te va a decir, estuvimos juntos y el Señor estuvo ahí, porque está vivo. Estuvo presente entre medio de nosotros. Y el domingo próximo vas a estar, como pasa ahí con los discípulos. Porque el domingo próximo no había estado, no había vuelto, o no, él no lo había habido, no lo había visto. Estuvo toda una semana con esa tristeza, con ese enojo. Y ese enojo hizo que pospusiera una semana que él viera a Jesús. Qué importante es congregarnos. No por el simple acto de venir a la iglesia. Porque todos los que estamos acá nos queremos un montón. Y cualquiera que no esté o decida no venir, para nosotros es alguien que extrañamos. Y sin duda que para él también estar sin sus hermanos y no estar en la presencia de Cristo. Tomás, no debemos pensar de Tomás solo esto, que era un hombre incrédulo, para nada. Para nada. Vayamos al versículo 16 del capítulo 11. ¿Recuerdan que les mencioné al pasar que Jesús resucitó a Lázaro? Cuando muere Lázaro, Jesús se entera en el versículo 15 del capítulo 11, Jesús dice, Lázaro muerto, y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. ¿No parece el mismo del que leí recién? Vayamos también nosotros a morir con él. ¿Saben por qué lo dice? Porque un ratito antes habían estado en el templo y casi lo apedrean. No lo apedreaban para ver si esquivaba las piedras. Casi intentaron matarlo a Jesús. Entonces, desde este fervor, Tomás dice, vayamos nosotros, si tenemos que morir con Jesús. Vamos a ver a Lázaro. Y si tenemos que morir con Jesús, morimos. Y acá hay un hombre valiente, leal, fiel, con convicción. Por eso le decía hoy, para mí, ellos tenían a Jesús como el que, y es así, pero digo para entender esa duda de él. Todo lo puede. Y si no, yo estoy ahí con él. Porque lo amo, porque lo adoro, porque es mi maestro, porque es el Mesías. Vamos a morir con Jesús. Vamos también nosotros para morir con él. En el 14:5, en el versículo 14:5, en este tiempo de intimidad con Jesús, en este tiempo donde Jesús les habla mucho, los quiere consolar, avisa, Él viene avisando lo que le va a suceder. Pero es difícil. Él viene avisando lo que le va a suceder, pero es difícil. Primero le dice en el versículo 1, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Es como cuando alguien está pasando por un... Y sí, uno dice, no te angusties, no, tranquilo, no te... Es como para calmar, Pero ¿cómo no te vas a angustiar? En el hogar de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así, yo ya los habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos contigo.
conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Jesús. Y dijo Tomás, Señor, sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Un Tomás totalmente sincero en sus dudas. Era difícil entenderlo todo. Pero no era un Tomás solamente enojón, solamente que veía lo malo y no era ese Tomás, solamente eso. Era alguien que tenía dudas, que tenía curiosidad, que amaba a Jesús, que era leal y que iba a ir con él a la muerte, o por lo menos así lo dijo, y que acá tiene una duda y pregunta. Porque no es que se queda con la duda y, no pregunto, pues no quiero que quede pegado. Vieron que a veces en la clase uno tiene una duda y asiente y me pregunta, Señor, ¿cómo podemos conocer el camino si no sabemos dónde va? Y qué difícil saber dónde va. Alguien que vos querés un montón y que te está diciendo que va a morir. Por vos. Porque te baja el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el diario lunes. Nosotros somos unos privilegiados, ¿no? El privilegio de ellos fue revivido, obviamente. Pero nosotros somos unos privilegiados, tremendo. Pero poniéndose en el contexto de Tomás ahí, y bueno, como para... además no era el único que dudó, porque a veces, o yo por lo menos antes de estudiar a Tomás, dudó, los demás, benditos, los que no vieron ni creyeron, no vio, no creyó hasta que vio. Vayamos a Lucas 24:11. Porque además, incluso para la época, Jesús se le apareció primero a las mujeres, para que vean que Él cambia todas las cosas para bien. ¿Alguien que lo tenga y lo pueda leer? Lucas 24:11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella. Léete el 23, porque... ¿Perdón? Sí. 23-24 lee. Perdón, 10 y 11 lee. Ahora sí. Sí, versículo 11. Sí. Mas a ellos, Sí. esto sigue siendo igual. Pero por eso te decía 10 y 11. Porque en realidad lo que pasa, lo podemos leer para... Les pareció una tontería. Eran María Magdalena y Sí. María madre de Jacobo Sí. y las demás con ella El 10. hicieron estas cosas a los apóstoles. Sí. Mas ellos, apóstoles, Los apóstoles. les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, volvió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, Juan, el resto tampoco creyó a primera. Vio que falleció y va a resucitar Cristo. ¿Cómo andan llorando? ¿Por qué van a andar llorando si ya sabe que va a resucitar? No entendieron tampoco. No era solo algo de Tomás. No entendieron y encima tampoco habían entendido algo que hoy espero que todos entendamos, todos los hombres, el valor de la palabra de la mujer. Tampoco habían entendido el valor de la palabra que Jesús le daba a las mujeres. ¿Por qué le tiene que parecer una tontería lo que le dijeron las mujeres? Si se supone que ellos compartieron el mismo tiempo con Jesús. No creyeron y además minimizaron la palabra de las mujeres. Entonces Tomás no era el único que dudó. Tomás estaba en un proceso de mucha angustia, de mucho enojo con la situación. Y Jesús, que en el 14 en adelante les habla un montón. Es un tiempo
Yo leía a Juan y en un tiempo lo leí y te gustaría estar ahí. Tantas horas y tanto tiempo que él te hable así, en tanta intimidad. Qué lindo. A veces ni entre nosotros tenemos tanto tiempo hablando así, ¿no? Entre las tareas, unas cosas, nosotros, pero hasta en casa a veces, entre tantas cosas que hacer con los niños, tanta intimidad y tantas cosas que conversaron. Jesús que es fiel, Jesús que es nuestro Dios, aparece domingo en la tarde, aparece el próximo domingo y lo reprende con amor. Y elogia a aquellos que... Porque ahí ya habían creído, si bien o dudaron y no creyeron enseguida en la palabra de las mujeres, cuando Pedro y Juan entraron y vieron, creyeron. Dice ahí, dice Juan y dice Lucas, cuando vieron que no estaba, creyeron. Entonces, no somos todos iguales. A Tomás le costó un poco más. Y Jesús es un Dios. No, y además ahí entendían todo Juan, ¿no? Yo acá entiendo todo Juan. Voy a leer porque cierra todo Juan. En el capítulo 1, del 1 al 5, dice, en el principio ya existía el Verbo, Jesús, Logos. Acá le habla también a los griegos en su momento, los quiere atrapar con esto de no es solamente para los judíos, ¿no? Verbo, Logos, hay filosóficamente hablando de Logos, no, lo atrapa a los griegos y dice, en el principio de nada, no había nada, ya existía Jesús. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, por medio de Jesús, con Dios, estaba ahí. Y la vida era la luz, ¿no? Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz. Está Jesús en medio nuestro que es luz. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y Tomás nos sirve como ejemplo, ¿no? No haga ninguno, no sé, hablaba de los gemelos, no sé quién fue, pero nosotros nos podemos identificar con esto de su gemelo, en algunos procesos y en algunas cosas. A veces nos cuesta entender. Pero está Jesús ahí para pedirnos, para presentarse ante nosotros, porque nos dejó su Espíritu Santo. Y quiere que seamos hombres de fe, como dice ahí, hombres y mujeres de fe. No seamos hombres incrédulos y mujeres incrédulas, seamos hombres de fe, como dice Jesús ahí. No nos dice cualquier cosa. Y Tomás ahí nos invita a imitarlo, a decir, Dios mío, Señor mío, Dios mío y Señor mío. Que no es cualquier palabra, que es un reconocimiento tremendo de que mi identidad, de que mi vida es distinta, que tiene que ser entregada a mi Dios. Yo pensaba en que lo lindo de las bodas, lo lindo, ¿no? Tengo muy presente la boda dentro de poco de Luca y Jimena, y la mía todo el tiempo, ¿no? Mi casamiento, y cuando uno le dice, o cuando uno decide compartir la vida con alguien, todo el día, la mañana, ¿no? Despertar, quiero estar con ella. Es mucho más aún mi identidad en Cristo. Y en la semana fue tendencia, o sea, habló muchísimo de los Terians, ¿no? Hablando de encuentro, ¿no? Distinto un poquito el encuentro entre nosotros, pero un encuentro entre personas quizás no todos lo saben, pero un encuentro entre personas que se identifican como animales, como perros, como lobos. Un mundo tan confundido, ¿no? Entre personas que se ríen de eso y entre personas que quieren que apoyen eso. Y más allá de lo que piense cada uno, el Señor hace falta en el mundo.
tener nuestra identidad tan arraigada en Él es importante. Que la sociedad vea que Cristo nos cambia la vida, que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y que nosotros nos reunimos, distinto a esas reuniones, nos reunimos para alabarlo, para estar en comunión entre nosotros y con Él. Y que nos va a pasar ahora, dentro de poco, en el retoño, ¿no? Disfrutar de la hermandad, disfrutar de la comunión, disfrutar de lo lindo que es estar congregados, juntos, de la presencia del Señor, comunitariamente e individualmente. Porque estando juntos, todos disfrutamos de la presencia de cada uno de nosotros y del Señor, pero individualmente también. Cada uno viene con sus cosas y individualmente se encuentra con Dios. Y espero que eso sea así. Y si no, te invito que si no tenés al Señor en tu corazón, si no lo tenés tan presente, y como Tomás, todavía no decís exclamando, eres mi Señor, eres mi Dios, te invito a que lo puedas hacer. Que le pidas perdón por tus pecados y te invito a que te acerques a Él. Y bueno, totalmente agradecido a Dios de su palabra y de poder ser parte de la comunidad.